Esto que tengo en las manos es todo un milagro. No solo por el hecho de tratarse de un bestseller que lo ha petado internacionalmente, siendo un libro de no ficción, siendo un ensayo para más INRI sobre libros, ha estado durante meses y meses ininterrumpidamente encabezando las listas de más vendidos. Se han vendido miles y miles de ejemplares, las ediciones ya se cuentan por docenas, ha sido traducido a muchísimos idiomas, ha sido el último fenómeno editorial en España, sino que también es un milagro porque es un libro, es el producto de un seguido de innovaciones, de luchas a lo largo de la historia que como astros se han alineado para que finalmente en el año 2021 yo tenga este libro en mis manos y lo pueda abrir, disfrutar y que me haga sentir cosas y me haga aprender. Hoy os quiero hablar de mis impresiones tras haber leído este fenómeno editorial, El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Pero antes os quiero contar que este vídeo está patrocinado por la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès. Muchas veces por mensajes me habéis preguntado cómo aprendí a analizar los entresijos, los mecanismos, los engranajes que se esconden tras una novela, ¿no? Que quizá como lector aficionado no detectas, sino simplemente los disfrutas, ¿no? Y siempre os he respondido lo mismo, que a mí algo que me ha ayudado muchísimo a ver, a detectar, a analizar todos estos mecanismos ocultos en una novela han sido los cursos que he realizado en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès mientras vivía en Barcelona cuando estudiaba Derecho. Hace unos años yo hice 2 cursos en esta escuela de escritura. Uno es el de Narrativa 1. Narrativa es como el curso principal de la escuela, se compone pues de varios cursos, hay Narrativa 1, Narrativa 2 y finalmente hay el proyecto final, ¿no? Básicamente lo que hace en este curso principal es contarte todas las técnicas narrativas que puedes utilizar con actividades semanales. Tú cada semana traes un texto escrito por ti que es evaluado por todo el grupo y por el profesor o profesora, y progresivamente dejas de hacer estas actividades individuales y te centras en la novela que tú quieres escribir con el acompañamiento del profesor y de todo el grupo. De verdad que yo siempre os recomiendo, no solo porque patrocinen este vídeo, yo nunca haría una promoción así, sino que yo acepté porque realmente yo fui a la Escuela de Escritura, lo disfruté muchísimo y nunca pierdo ocasión para recomendarlo, porque te guían en el camino de escribir tu propia novela, pero no se meten con tu estilo, no quieren marcarte un camino, sino que se centran en lo que yo llamo esos errores objetivos, ¿no? En esas incoherencias, en que todo ruede bien. Y luego yo también hice un curso más breve que se llama El lector profesional, que lo que te da es herramientas para que tú puedas hacer un informe de lectura. Muchas veces los editores no tienen tiempo de leer todos los manuscritos que les llegan y se valen de lectores profesionales que se leen el libro y tienen que plasmar en un informe breve pues todas sus impresiones objetivas, estudiar el público potencial, resumir la trama, el estilo, todo, ¿no? Y yo consideré que este curso también me iría bien para saber analizar libros. Yo el de narrativa lo hice no tanto porque quisiera escribir, sino porque te ayuda realmente a entender estos mecanismos de los que os he hablado antes. Mi experiencia es excelente. Ahora mismo estoy apuntado a 3 cursos más del Ateneu, esta vez virtual, porque hay cursos virtuales, hay cursos presenciales y hay cursos que se hacen a la vez presencialmente y virtualmente. Así que si no vives en Barcelona o en Cataluña, no hay problema, se pueden hacer los cursos desde cualquier lado del mundo. La Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès tiene 23 años de historia y más de 28.000 personas han pasado por sus cursos. Y de estos, 100 cada año publican los libros que han escrito con la guía, el asesoramiento y la enseñanza de los profesores. Un ejemplo sería Marta Orriols, autora de Aprender a hablar con las plantas, que es alumna del Ateneu Barcelonès. La Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès es la escuela de escritura más grande de toda Europa y la segunda del mundo, solo por detrás de la Escuela de Escritura de Nueva York. Tienen más de 100 cursos disponibles divididos en 4 secciones.
secciones. La primera y principal es la escritura. La segunda sección, que es una de las que yo ahora mismo estoy más interesado, es literatura y humanidades. La tercera sección serían cursos sobre edición. Y finalmente la última sección es la de comunicación oral. Ya están las matrículas abiertas y además, atención porque ofertón de julio, señoras y señores. Si os matriculáis a lo largo de este mes de julio, vais a obtener un 10% de descuento y además tenéis la posibilidad de fraccionar el pago en dos. Así que nada, haceros saber que existe esta oferta, que mi experiencia como alumno de la Escuela de Escritura del Ateneu que fui antes de crear mi canal fue excelente, que ya estoy apuntado a futuros cursos y que es una experiencia que os recomiendo muchísimo, tanto si queréis escribir como si queréis entender más cómo funciona una novela, como si estáis interesados en cualquiera de los temas que imparten en sus muchos cursos. Y dicho esto, vamos a hablar un poco de este libro. Bienvenidos a Trotalibros. Sentir cierta incomodidad es parte de la experiencia de leer un libro. Hay mucha más pedagogía en la inquietud que en el alivio. Podemos hacer pasar por el quirófano a toda la literatura del pasado para someterla a una cirugía estética, pero entonces dejará de explicarnos el mundo. Loco no soy, Sancho, mas soy lector. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, la primera novela moderna. Es curioso ver cómo no aprendemos. Cuando Amazon impulsó algo que existía, pero que yo creo que Amazon fue el gran responsable de crear ese boom del libro electrónico, todo el mundo corrió a augurar el fin del libro tradicional. También cuando nacieron las plataformas de streaming como Netflix o Filmin, o incluso en la pandemia, todo el mundo auguró ya el fin del libro, decir, bueno, ya está. Se trata de un sector endémicamente débil y precario, ya esto será la guinda final que va a dar muerte a una cosa tan prehistórica, si uno lo para a pensar, como el libro. Pero digo que no aprendemos porque si uno lo para a pensar, y leyendo este libro era una de mis reflexiones recurrentes, el libro es el invento del ser humano que más ha permanecido en toda la historia, al igual que la rueda, ¿no? Por ejemplo. Por esto he empezado este vídeo diciendo que es un milagro que una cosa que nació hace tanto tiempo en un junco ha llegado a nosotros, y ahora mismo vosotros, que si seguís este canal presumo que os gusta leer, y yo mismo nos apasiona esta droga sana que es la lectura. El infinito en un junco vendría a ser la adaptación para todos los públicos de la tesis doctoral de la escritora zaragozana Irene Vallejo. Su subtítulo vendría a marcar su contenido: la invención de los libros en el mundo antiguo. Básicamente, lo que hace Irene Vallejo en este ensayo es repasar la historia del origen del libro, buscar e investigar los detalles del nacimiento de este invento, de este fenómeno que ha llegado hasta nuestros días. Y para hacerlo divide el libro en dos partes muy bien diferenciadas, que a su vez están divididas en breves capítulos o microensayos más o menos autónomos. La primera parte, para mí la principal, se titula Grecia imagina el futuro y se centra sobre todo pues en la antigua Grecia y en la biblioteca de Alejandría, creada por Ptolomeo, la primera gran biblioteca que existió en el mundo, que aspiraba a acumular, a aplagar todo el conocimiento escrito existente en la época, y que, como dice Irene Vallejo, hizo realidad el sueño de universalidad de Alejandro Magno, de unificar todo el mundo
conocido. Y luego tiene una segunda parte, más breve, que se titula Los caminos de Roma, y como hace evidente el título, pasa de Grecia a Roma. Y habla de cómo los romanos siguieron desarrollando este invento de la antigua Grecia, que es el libro. A lo largo de las casi 400 páginas de este libro, Irene Vallejo retrata Grecia como una sociedad más creativa y Roma como una sociedad más competitiva y violenta. Pero es a través de ambas potencias, cada una con su estilo, cómo vemos nacer y desarrollarse progresivamente el libro, pasando del papiro al pergamino y del pergamino al códice. Cómo se inventa una cosa que damos tan por sentada como el título de los libros. El título surge por necesidades comerciales. Cómo dos ciudades compiten para tener la mejor biblioteca o para tener el mejor tipo de material para hacer los libros. Del contenido del infinito en un junco no os quiero contar más que esto, porque realmente está plagado de anécdotas y de información que creo que es mucho mejor si lo descubrís directamente del libro, que no que yo aquí os resuma el origen del libro. En este vídeo a mí me gustaría centrarme más en el estilo, en la forma, en la voz de Irene Vallejo, que para mí es la clave y lo relevante de este libro. Creo que ya existían muchísimos libros que explicaban el origen del libro o la historia de la Biblioteca de Alejandría o curiosidades sobre la historia de la industria editorial y del libro. Ya existían a montones, hay secciones enteras en las librerías dedicadas a libros sobre libros o a libros sobre la historia de la literatura y de la industria del libro. Lo nuevo, lo que ha convertido el infinito en un junco en este fenómeno en el que se ha convertido, es la voz que emplea Irene Vallejo, la sospecho adaptación que hizo a su tesis doctoral. Y es que Irene Vallejo en El infinito en un junco ha conseguido desarrollar un ensayo muy bien documentado, con gran riqueza de información y de curiosidades, pero realmente narrada como un cuento. No escrito de forma densa para cansarte, lleno de referencias innecesarias, sino que todo se desarrolla como una historia. Y a mí me encantan los libros que te cuentan la historia de la humanidad como si fuera un cuento, porque te hace de alguna forma vivir la historia, experimentar la historia en propia piel. No es alguien que te la cuenta, sino es alguien que te la hace vivir. Y esto lo consigue dándole un toque muy personal a este libro. Irene Vallejo rellena las lagunas de la historia con su imaginación o sus hipótesis, cosa que me recuerda a otro libro que me encantó, que es HHH, de Lauren Binet, que hace exactamente lo mismo, te hace vivir la historia de esta manera. O, por ejemplo, El orden del día, de Eric Bouillard. Eric Bouillard también consiguió transmitir un momento histórico como es el del ascenso del nazismo al gran público de lectores, narrando este momento histórico como si de un cuento se tratara, sin dejar de darle ese toque personal de imaginación, de creatividad, que acerca la historia a los lectores. Son muchas las ocasiones en las que la autora Irene Vallejo da un paso adelante y cuenta anécdotas personales, da opiniones suyas sobre muchas cosas de ahora y de la historia, se imagina cosas, incluso recomienda lecturas. Así pues, Vallejo va tejiendo el hilo, iba a decir argumental, pero ensayístico, ¿no?, del infinito en un junco, intercalando anécdotas personales con curiosidades históricas, reflexiones, bromas irónicas, comparaciones que se dan entre nuestros tiempos actuales y una sociedad que nos es, pues, tan lejana como la antigua Grecia. Y lo que consigue con esto Irene Vallejo es transmitir al lector su amor por la historia, y consecuentemente te acerca la historia. En este sentido me recordaba cualquier libro de no ficción o biografía de Stefan Zweig, que es un escritor que también supo hacer esto, acercar las vidas de personas que te pueden parecer muy lejanas y ajenas, como María Antonieta, te hace
identificarte con esas personas. Nosotros vemos a los griegos como gente muy ajena a nosotros, pero realmente Irene Vallejo no te para de mostrar que tenía muchos dilemas parecidos a los nuestros, y te cuenta constantemente las casualidades que se dieron para que se creara una cosa que en aquel momento era súper innovadora y súper extraña, pero que hoy es tan tradicional y está tan arraigado a nuestra sociedad y a nuestra forma de vivir como es un libro. Pero el libro, obviamente, en sus orígenes también fue una novedad extraña, sorprendente, que tuvo sus opositores. Por ejemplo, Sócrates, ¿no? Él creía completamente en el poder de la oralidad y siempre se opuso a la palabra escrita. Irene Vallejo, sin hacerlo complicado, transmite a todo lector el vértigo de la historia, tejiendo relaciones en todo momento para ofrecerte una perspectiva completa e íntegra del milagro que es el nacimiento del libro. Dicho esto, comentado un poco el contenido y el estilo del Infinito en un Junco, me gustaría hablar un poco de lo que para mí son los grandes activos o éxitos del Infinito en un Junco, y a responder y a dar mi opinión sobre ciertas críticas que ha recibido el Infinito en un Junco, como recibe cualquier bestseller. O sea, cualquier libro que triunfa tiene sus opositores y tiene sus defensores, y realmente yo empecé el Infinito en un Junco sin saber muy bien qué esperarme, porque había visto y leído reseñas que la dejaban verde, y había leído y visto reseñas pues que decían que era el mejor libro que se había leído nunca. Yo seguramente no estoy ni en una posición ni en otra, estoy en medio. Así que vayamos primero a lo bueno, a los que yo considero los mayores activos o éxitos de este libro. Si nos centramos en el contenido, para mí lo mejor del Infinito en un Junco es que Irene Vallejo no solo está interesada en seguir la historia oficial del libro, y cuando digo oficial me refiero a las grandes personas, promotores, emperadores, ¿no?, con nombres y apellidos en los anales de la historia que hicieron posible la creación del libro, que también no los descuida, sino que también se interesa muchísimo por la gente sin nombre, lo que yo llamo la pequeña historia, las personas anónimas, la mal llamada gente común, toda esa gente y toda esa forma de vivir rutinaria de los plebeyos que muchas veces pues queda completamente relegada en la historia. Pues Irene Vallejo tiene como mucho interés en esa gente, e incluso cuando habla de los grandes nombres los humaniza, los dota de una humildad que se aleja completamente de esa heroicidad tan griega y romana de las estatuas de mármol. Lo humaniza todo y consecuentemente te acerca a esas personas, sean plebeyas o grandes emperadores. Pero como ya os he dicho, para mí el gran éxito, el gran activo de este libro está en la forma, en el estilo. Y es que Irene Vallejo hace de un libro con tanta información y tan bien documentado, que sea accesible a todo el mundo, que sea dinámico, que tenga ritmo, y sobre todo que esto es una cosa que tienes o no tienes, e Irene Vallejo lo tiene, y es la capacidad de tejer conexiones, relaciones, comparaciones muy bien encontradas, tanto de diferentes momentos históricos como de cosas completamente dispares, pero sabe tejer esas conexiones que te hacen comprender mejor lo que te quiero contar Irene Vallejo. Tiene una gran capacidad de tejer conexiones y lo utiliza constantemente te hace comparaciones de cosas que sucedían en la antigua Grecia con cosas que suceden hoy en día. Irene Vallejo tiene una voz tan sensible como humilde que hace que vivas la historia sin decir, me está aquí intentando demostrar lo mucho que sabe sobre la historia del libro. Para nada. Irene Vallejo te hace vivir esta historia de una forma muy sensible y personal con la que yo he conectado. En este sentido, Irene Vallejo me ha recordado a Santiago Posteguillo en La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Ambos tienen como capítulos muy autónomos y ambos te acercan a la historia de una forma muy personal, que es algo que nunca me voy a cansar de decirlo, adoro. Adoro cuando un autor sabe acercarte a la historia y hacerte vivir la historia de una forma narrativa. Luego, pasando a las críticas. Yo sobre todo he visto 3 críticas que se repiten en las opiniones de la gente que no ha disfrutado del Infinito en un Junco. La primera es que es un libro muy básico, que realmente da información pues que no te cuenta nada nuevo. En esta crítica no estoy de acuerdo, quizá
soy un ignorante, pero yo en El infinito en un junco había muchas cosas que ya sabía, pero había muchísimas otras que yo no sabía o que nunca nadie me había contado de esta manera, y realmente ver toda la historia del origen del libro de una forma tan compilada y concentrada, ¿no?, en un solo libro, que además te lo hace vivir así, yo lo agradezco muchísimo. Claro, esto depende un poco de los conocimientos que tengas. Si eres un historiador especializado en la historia del libro, por ejemplo, pues quizás se te hace un poco aburrido, porque yo creo que el objetivo de Irene Vallejo en este libro es acercar esta historia a todo el mundo. Y si va al detalle, el detalle, a ser súper completa, pues yo creo que su tesis doctoral debía ser así. El objetivo del infinito en un junco es acercar la historia del origen del libro, lleno de curiosidades divertidas y entretenidas, y con ese toque personal de Irene Vallejo, a gran público de lectores. Y esto lo consigue. Luego, la segunda crítica que he visto más es más de cariz filosófico, que es esa adoración, ese fetichismo por el libro que demuestra Irene Vallejo en El infinito en un junco, esa adoración exagerada y naif por el libro. Es cierto que a lo largo del infinito en un junco el acto de lectura es retratado como algo mágico, el libro en sí es concebido como un tesoro. Bueno, retrata, ¿no?, el hecho de que el libro haya llegado hasta nuestros días pues como el resultado de un sinfín de casualidades y luchas e innovaciones que lo hace posible, ¿no? Y sí que es cierto que a veces pues su discurso puede parecer como muy adorador del libro. Encontramos la visión que sería absolutamente opuesta o antagónica a la de Irene Vallejo en Contra la lectura de Mikita Brodman, que es un libro en el que tampoco estuve de acuerdo porque da como una visión del libro como algo súper superfluo y poco importante, y en esta visión yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Estas serían como los dos extremos, el de la adoración y el libro como la mejor cosa del mundo y un tesoro, y le da al libro como esa aura de sagrado que yo creo que las últimas corrientes y desde BookTube luchamos un poco en contra, de decir, oye, no hay nada sagrado, podemos criticar un clásico, podemos, no sé, que el libro tampoco es intocable, ¿no? A veces sí que parece que Irene Vallejo le da como esa visión de sacralidad, ¿no?, al libro. Mi visión del libro estaría entre estas dos, entre la adoración absoluta y el casi ataque o desprecio al libro de Mikita Brodman. Este equilibrio entre estas dos perspectivas para mí queda retratado en el ensayo como una novela de Daniel Pennac. Para mí Daniel Pennac encuentra el equilibrio en este ensayo, ¿no? Dice que, oye, leer es importante, leer es beneficioso, no es algo, casi diría, rozando lo negativo como defiende Mikita Brodman en Contra la lectura, pero oye, nos tenemos que relajar todos un poco, sacarle tanta magia y tal, y vivirlo más. No vivir la lectura como un palacio o un templo, como erige Irene Vallejo en El infinito en un junco, ni como una chabola o un tugurio, como defiende Mikita Brodman, sino como un hogar, ¿no?, en el que tú te tienes que sentir cómodo, hacer lo que te da la gana, ponerte pijama, pero disfrutar. Ya hablé de estas tres perspectivas de la lectura y de muchas más en el directo que hice con José Carlos Rodrigo, en el que hablamos de muchísimos libros alrededor del tema de la lectura. Os lo dejo por aquí arriba porque creo que quedó muy interesante. Y hablamos de muchísimos libros que reflexionan sobre el acto de leer o sobre los libros. Así pues, si bien estoy de acuerdo en esta crítica que se le hace, que quizá es muy naif y adora demasiados libros, a mí me parece completamente legítimo y es una perspectiva más que yo he disfrutado, aunque yo no coincida en esta visión tan naif del libro. Sí que creo que Irene Vallejo es muy lúcida y su perspectiva me parece del todo legítima y no me molestó para nada. Es en la tercera crítica en la que soy completamente de acuerdo, que es lo que ha impedido que para mí El infinito en un junco sea la maravilla de la que hablan muchos lectores. Y se trata del desorden existente en El infinito en un junco. Estoy completamente de acuerdo. Para mí es el único fallo del libro. Lo veo desordenado. Entiendo perfectamente, he leído todas las entrevistas de Irene Vallejo defendiendo este orden, diciendo que lo que quiere hacer precisamente es tejer conexiones, no quiere seguir una cosa cronológica, sino temática y saltar de una cosa a otra. Si es una decisión querida, genial, ya se nota que es una decisión querida porque
impregna todo el libro, pero a mí no me funcionó. Todo el libro está desordenado. Pasa del momento en el que la biblioteca de Alejandría ya es famosa e importante, a sus orígenes, a su final, luego vuelve otra vez a sus orígenes, va adelante, atrás. A mí me habría gustado más ver la biblioteca de Alejandría desde su nacimiento, a su desarrollo, a su fin, ¿no? Por ejemplo, de una forma así más cronológica, más ordenada. Si antes os he dicho que se narra la historia como si fuera un cuento, es como si os contaran el cuento de la Caperucita Roja completamente desordenado. Es que ya no sabes cuándo el lobo encuentra a Caperucita Roja, cuándo se come a la abuela o cuándo la Caperucita Roja sale de su casa, cuándo habla con el lobo y cuándo se pierde por el bosque. O sea, si te lo cuentan así, no te enteras de la misa a la mitad, y además todo con conexiones que lo dificultan. A mí me mareó bastante, aunque entiendo la voluntad. Creo sinceramente que esto es un plomo en el libro. Y finalmente me gustaría daros 3 recomendaciones por si os ha llamado la atención El infinito de un junco y lo queréis leer, pues que quizá os pueden ayudar a leerlo y a disfrutarlo más. El primer consejo es leerlo poquito a poquito. No leerlo como una novela, porque quizá os abruma. Además, no es precisamente corto, y aunque, repito, Irene Vallejo lo hace de una forma muy accesible y muy narrativa, no creo que sea un libro para ponerte a leer y que sea tu única lectura y leértelo allí en 4 días. Al tener capítulos tan breves y autónomos, el libro creo que ya está diseñado para que tú lo tengas en tu mesilla de noche y cada día leer un pequeño capítulo o 2, tener tu novela paralela, tu lectura, digamos, adictiva aparte, y luego poco a poco ir leyendo este ensayo. Este ritmo lento y pausado puede marcar la diferencia de que os guste o no os convenza. El segundo consejo, relacionado con lo que os he dicho antes, es ser consciente de lo que te vas a encontrar. No busques en El infinito de un junco ni una tesis doctoral densa y absolutamente completa de la historia del origen del libro, porque no te la vas a encontrar, no es esta la intención de Irene Vallejo, ni busques una novela, el ritmo de una novela o los personajes de una novela, porque tampoco lo tiene. Está en un intermedio. La gente que busque una novela o la gente que busque una tesis doctoral absolutamente completa se van a ver decepcionados, porque Irene Vallejo no es lo que ha hecho en El infinito en un junco. Lo digo porque he escuchado a varios historiadores diciendo, bueno, pero si no hay nada nuevo. Bueno, normal. Claro, es que si eres historiador, pues para ti esto es el ABC. Y finalmente, mi último consejo es que antes de leer el libro, veáis la entrevista que hizo el compañero Pedro Jorge, en su canal a Irene Vallejo. Os lo dejo por aquí arriba porque es muy interesante. Yo descubrí El infinito de un junco con esa entrevista que hizo Jorge a Irene Vallejo y me llamó mucho la atención y creo que te da muchísimas claves. Es el prólogo perfecto para mí a este vídeo, así que si queréis leer El infinito de un junco os recomiendo este vídeo. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña. Dejadme en los comentarios si habéis leído El infinito de un junco. Si no, si lo habéis leído, si os gustó, si no, por qué, si lo encontrasteis desordenado, si creéis que su éxito es exagerado, celebráis que un libro de no ficción de la calidad del infinito de un junco sea un bestseller. Contadme en los comentarios porque creo que es un libro que da chicha. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leen mucho.